queridos televidentes del Caribe con Rita Incurramba. Yo soy Rita Caballero Rosales y nuevamente me encuentro desde Harvey Decoraciones, donde pueden encontrar los diseños más hermosos para su hogar. Llegando a ustedes, como siempre, con los mejores temas. El trabajo digno en Colombia. El trabajo digno en Colombia es nuestro tema de hoy. ¿A qué se le llama trabajo digno en Colombia? ¿Qué es trabajo digno y decente en Colombia? Colombia vive un enorme déficit de trabajo digno. El estudio, oiga bien, sobre trabajo decente en Colombia revela el retroceso del país hostil de que es una libertad. Abogado invitado de la firma Arqués Abogados y Asociados. Bienvenido al Caribe con Rita Incurramba. Yo creo que esta es la segunda vez que usted tiene la oportunidad de sentarse en el banquillo no de los acusados, sino en el banquillo de esas personas que vienen de una u otra forma a dejar un mensaje positivo, un mensaje claro, un mensaje que ayude a nuestra comunidad, esa gente linda que me sigue a nivel regional, nacional e internacional. Y a quien aprovecho el momento para mandarle un beso inmenso, porque tengo entendido que son innumerables nuestros queridos televidentes. ¿A qué se le llama trabajo digno en Colombia, doctor Jaime Luis Arias Fonseca? Muy buenas tardes, Rita. Muy alegre nuevamente por regresar al programa. Te doy las gracias de antemano por haberme invitado en representación de la firma. A tus televidentes también, nuevamente, gracias, porque si bien soy invitado, pues es un tema que les va a causar, les va a llamar la atención. Entonces, trabajo digno en Colombia, hagamos algo de historia primero. Sí, cuéntame algo así, ¿por qué? ¿Por qué el día del trabajo? ¿Por qué se llama trabajo digno? ¿Y por qué trabajo digno? Exacto. Mira, resulta que en la Constituyente de 1991, la nueva Constitución, la que actualmente tenemos, estableció en su artículo 25 que los trabajadores tenían que tener un trabajo digno y en condiciones justas. Adicionalmente, en su preámbulo, también habla de lo mismo, el Estado promoverá un trabajo, el trabajo, porque entre otras cosas, hace parte de la economía nuestra. Y adicionalmente, ya la jurisprudencia constitucional de la Corte Constitucional ha venido decantando o ha venido determinando el alcance de qué es el trabajo digno. Y para ello se recurre al artículo 55 de la Constitución. En ese artículo de la Constitución están los elementos que integran el trabajo digno. De modo que podríamos decir que el trabajo digno no es más que aquel trabajo que realiza un trabajador en unas circunstancias de modo, tiempo y lugar admisibles a la luz de la Constitución Política del 91. Doctor, entonces, ¿cuál es la normatividad que regula el trabajo digno en Colombia? Bueno, Rita, como lo dije ahorita en la respuesta anterior, la normatividad o la norma de normas que regula el trabajo digno en Colombia es la Constitución Política de 1991. En la Constitución Política de 1991 se habla por primera vez de trabajo digno de manera expresa. Si bien tenemos un código sustantivo del trabajo y otras normas en materia laboral administrativo, es la Constitución del 91 que habla de trabajo digno, de ese elemento digno. La dignidad humana es un elemento, es un valor fundante de la Constitución Política del 91. Todos los derechos fundamentales de la persona devienen de la dignidad humana. Es el valor máximo de la Constitución. Es un valor, es un derecho, como algunos también lo han entendido, y esa dignidad o ese trabajo digno surge precisamente de la Constitución Política del 91. Después del 91, después de la Constitución, obviamente han surgido un sinnúmero de normas o reglas que han ido decantando el alcance de qué es el trabajo digno. Ciertas normas que han surgido después del 91 y ya se habla de manera más precisa y se determina un alcance, que entre otras cosas también se encuentra en la Constitución Política de 1991. Un código, doctor, usted habla de un código, que por cierto reposa en manos de ¿quién? Bueno. Es como la Biblia que la debe tener todo el mundo, bueno, tanto los empresarios como los trabajadores. Bueno, la Constitución... ¿Quién la maneja más? ¿Quién la acaricia? ¿Quién la conoce más? ¿Quién la despeluza? ¿O quién la debe despeluzar? Bueno. ¿O quién debe tener más conocimiento sobre ese código? Primero que todo aclarando... ya que estamos hablando de trabajo digno. Ok. El Código Sustantivo del Trabajo, pues es la norma que precisamente regula las relaciones laborales en Colombia.
Adicionalmente, existen unas regulaciones a nivel de administrativo laboral para los funcionarios y empleados públicos. Ese código sustantivo del trabajo, pues ahora mismo es de fácil acceso, lo pueden encontrar en la página de internet, en la página del Senado, ahí pueden encontrar el código sustantivo del trabajo. Cualquier trabajador puede acceder a ese código. ¿A través de las redes sociales? En la página del Senado, ahí encuentran el código. Okay. También lo pueden comprar en cualquier librería. Ajá. Adicionalmente, la Constitución Política del 91 también es una norma pública a la que también puede acceder cualquier persona. Y entonces, ¿quiénes enfrentan las condiciones más difíciles de empleo? Bueno, hoy en Colombia las condiciones más difíciles de empleo quizás las enfrentan aquellas personas que han sido denominados por la Constitución Política como los sujetos especiales de protección. ¿Quiénes son esos sujetos especiales de protección? Las madres cabezas de familia, las madres lactantes, las personas con discapacidad, las personas que al llegar a cierta edad se han reducido su capacidad laboral, pero todavía no han alcanzado una edad, por ejemplo, para pensionarse. Esas son quizás las personas a las que más se les hace difícil el mercado laboral conseguir empleo. Y también estaba pasando por alto a ese profesional que se gradúa, que sale de una universidad o que termina una carrera técnica, a él también se le hace a veces muy difícil conseguir un empleo. De tanto que el gobierno nacional, por ejemplo, ha venido promoviendo unos remedios que buscan contrarrestar que esas personas que se les hace difícil encontrar trabajo, pues lo encuentren. Por ejemplo, está una ley, la ley del primer empleo. Para poner un ejemplo, la ley del primer empleo es una ley que trae unos beneficios para aquellos empleadores que vinculen a sus nóminas o a sus plantas a personas menores de 28 años. ¿Eso con qué finalidad? De promover ese primer empleo para esas personas que surgen de una universidad, no tienen experiencia laboral y muchas veces les cuesta conseguir un empleo. Y que muchos empresarios exigen siempre la experiencia laboral, ¿no? Por supuesto. Siempre buscando la experiencia laboral, porque dicen que la experiencia no se improvisa y que aparte de ser un excelente profesional, pues ya viene con una capacidad de manejo de todo lo que tenga que ver con respecto al empleo que vaya a conseguir, ¿no? Bueno, la experiencia laboral, Rita, tiene un contrasentido. ¿Por qué? ¿Cuál es el contrasentido? Por ejemplo, un joven que sale de la universidad, recién graduado en administración de empresas, sale al mercado a buscar empleo. Pero resulta que ese joven no tiene experiencia laboral, no ha trabajado, escasamente ha hecho unas prácticas que a veces le suman como una experiencia. Pero es un excelente profesional. Pero es un excelente profesional, entonces de pronto esa experiencia se convierte en una talanquera para él ingresar a entrar a un buen empleo. Entonces es un contrasentido porque también es cierto que el empleador debe procurar por la calidad del servicio que él va a prestar a través de su empresa. Y él tiene que buscar personas idóneas, personas que tengan calidad. Entonces es un contrasentido porque tiene lo bueno, tiene algo positivo y tiene algo negativo. Entonces, precisamente tratando de sortear esas situaciones es que el gobierno trata de adoptar ciertas medidas para que ese joven o esa persona que sale al mundo laboral consiga empleo. Nos vamos a unos comerciales, pero cuando regresemos quiero que me cuente cuáles son las mayores problemáticas que presenta el trabajo en Colombia. Ya regresamos. Los mejores diseños para su hogar en Harvey Decoraciones. Elegancia, confort y buen gusto para armar espacios clásicos o modernos. Harvey Decoraciones. Trabajo digno en Colombia es nuestro tema de hoy. Trabajo digno. Esa palabrita, digno, en Colombia. Doctor, después del corte comercial quedamos en que cuáles eran las mayores problemáticas que presentan el trabajo en Colombia. ¿Cuáles son, doctor? Bueno, las mayores problemáticas que enfrentan el trabajo en Colombia es precisamente, por ejemplo, el trabajo informal, del que hizo alusión al comienzo del programa. Es una problemática que no se puede desconocer.
hoy en Colombia hay un trabajo informal bastante amplio. Hay muchas personas que, por ejemplo, los vendedores ambulantes. Es muy usual que nosotros veamos a la salida de un centro comercial, a la orilla de las aceras, vendedores ambulantes. ¿A los niños? A los niños incluso. Esa es otra problemática. El abuso con los niños. Esa es otra problemática. El menor por ejemplo, de edad. El trabajo de los menores de edad. Sí. La ley establece unas autorizaciones, pero son muy mínimas. Pero, por ejemplo, observamos niños en los buses, observamos niños en las calles trabajando, que no están dentro de los límites permitidos por la ley. Entonces, el trabajo informal, el trabajo de los menores, el abuso al que a veces son sometidos ciertos trabajadores por parte de sus empleadores. Los ancianos, la tercera edad también. Por ejemplo, observamos algo, y ahora con esto de las redes sociales, observamos que también ya hay situaciones que traspasan el derecho laboral y se sitúa en otro plano de responsabilidades penales y civiles. Por ejemplo, a veces vemos los videos de las niñeras del servicio doméstico que han maltratado a algún niño, ¿verdad? O a algún anciano. Fíjense, el servicio doméstico es quizás uno de los empleos que se está reivindicando en Colombia. Se está reivindicando sus derechos. ¿Por qué se están reivindicando? ¿En qué aspecto? El servicio doméstico en Colombia, una empleada de servicio doméstico es una trabajadora normal, una trabajadora que tiene derecho a todas sus prestaciones sociales. Casi un salario mínimo. No, a un salario mínimo. Una empleada de servicio doméstico no puede ganar menos de un salario mínimo. La empleada de servicio doméstico tiene derecho como cualquier otro trabajador. Entonces la empleada de servicio doméstico antes era relegada. Era más que una trabajadora, era un elemento. Era un elemento al que de pronto las personas les molestaba. Ellas siempre eran unas personas que estaban discriminadas, por decirlo así. Hoy ellas han reivindicado sus derechos. Y ahora, eso hace, entre otras cosas... Y está pasando algo grave con respecto a eso, porque ellas están exigiendo sus derechos, pero el patrón ahora quedó desamparado. Porque ¿qué pasa cuando el patrón, usted tocando el tema del servicio doméstico, cómo se protege el patrón cuando una niña de estas, usted mismo lo dijo ahora, maltrata a un niño o quiebra un adorno costosísimo en su casa o le roban, como ha pasado porque está muy de moda que las nanas y las muchachas del servicio roben y se vayan y nadie responde, por eso no hay un seguro, no hay nadie que proteja todo eso que el patrón pierde. O sea, yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con que ellas se hayan reivindicado con sus derechos, pero estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo en algunos aspectos, porque parece que hoy en día hasta las muchachas ya se están acabando, ya no quieren trabajar, y las que van por poquito tiempo van a robar. Definitivamente, no estoy en contra de ellas, pero el 100% de ellas cada vez está más peligroso. Bueno, Rita, nuevamente lo reitero, miren, las empleadas de servicios son unas trabajadoras que tienen derecho a todas las prerrogativas laborales derecho, sí. Y precisamente tienen derecho a un trabajo digno. Ellas, obviamente, como cualquier otro empleado, pueden incurrir en alguna falta. Las faltas en las que puede incurrir una persona no se limitan solamente a las empleadas de servicio doméstico. También, por ejemplo, la cajera de un centro comercial, de un establecimiento, puede hurtarle a su patrón. Entonces, pues yo consideraría... Oiga, doctor, perdone que lo interrumpa porque usted ha dicho algo interesante. Una cosa es una empleada del servicio doméstico que tiene las 3 comidas en la casa, agua, se le da todos los utensilios de jabón y no sé qué, todo lo que tiene que ver para su uso personal de aseo. En cambio, usted acaba de nombrar ahora una señora de la caja que gana el mismo salario mínimo, una cajera de un almacén, no le dan las 3 comidas, tienen derecho, trabajan no sé cuántas horas, de tal hora a tal hora, a veces se exceden y no les pagan extras, se exceden de las 8 horas laborales y no les pagan horas extras. En cambio, la vida de una mujer doméstica en algunas casas, muchas de ellas, es mucho más saludable, más agradable, más amena, más familiar y más de todo que la de acá, y están ganando el mismo salario. ¿Por qué? Bueno, tienen esos mismos derechos. Si son diferentes, ahí hay diferencias. El tema es polémico. Aquí no les dan ni transporte y aquí tienen todo. El tema es polémico, Rita, sí, es polémico. Y vuelvo y reitero nuevamente. Resulta que el servicio doméstico ha reivindicado sus derechos y yo lo celebro porque, reitero, ellas eran tratadas como un elemento, no como personas. Sencillamente, incluso como cosas o como un animalito. Por ejemplo, hay familias que todavía las tratan así, pero hay familias como también las tratan muy bien y ellas no son agradecidas de eso. Bueno, es su trabajo, es el empleo y de eso precisamente
de eso se trata el trabajo digno. Por ejemplo, las empleadas de servicios domésticos deberían de ganar de conformidad al horario que ellos cumplen. Ellas tienen un horario laboral o una jornada laboral que incluso hoy, si no mal lo recuerdo, puede ser hasta de 10 horas. Es hasta más, más. Dos horas más. Hay patrones que las mandan a hacer Entonces, diligencia y todas las 10 y 11 de la noche. ¿Qué pasa? No hay que desconocer que las empleadas de servicios domésticos fueron un gremio que estuvo muy discriminado, y eso creo que somos conscientes todos, porque creo que en todas las casas hemos tenido cuántas veces muchas personas no le pagaron la seguridad social a la empleada, cuántas veces no las afiliaron a riesgos profesionales, cuántas veces una empleada sufrió un accidente laboral, ¿cierto? Y ella tuvo que, el patrón no se lo cubrió. Entonces, si bien es cierto que se presentan unas situaciones, esas situaciones que pueden generar un tipo de responsabilidad penal, civil, se presentan en cualquier empleo. Esos son los derechos y las obligaciones a que tienen derecho los... En cualquier empleo, en la empleada de servicio doméstico, el que trabaja en un banco de cajero, incluso nosotros como profesionales, los que son empleados, los que no son empleados. Eso se puede presentar en cualquier área. Lo que pasa es que el servicio doméstico, vuelvo y retiro, es un servicio que se ha reivindicado, que hoy reclama sus derechos porque ellas son personas y de eso se trata, el trabajo digno. Las jornadas, por ejemplo, no se puede ocultar que el género es el género femenino, el que trabaja en el servicio doméstico, es el género femenino. Y la mujer siempre, entre otras cosas, ha sido quizás ese género, el género débil, que le llaman, el género que ha sido discriminado. Fíjense que los sujetos especiales de protección, hablamos de la mujer en lactancia. ¿Cuántas mujeres no son despedidas cuando salen en estado de embarazo. Salen en embarazo, en estado de gravidez? Sí. Fíjense, ¿cuántas mujeres no son despedidas o son sometidas a tratos inhumanos cuando están en el periodo de lactancia? El patrono no les quiere respetar ni siquiera ese tiempo que les otorga la ley, la hora para ir a lactar. Exacto. Entonces, fíjense que se ha tratado de reivindicar los derechos, especialmente los de las mujeres y entre esos los del servicio doméstico. Bueno, y en este caso, doctor, con tanta injusticia, usted nada más ha señalado unas cuantas cositas, pero injusticia es la que se ven en el mundo entero. Bueno, yo duré trabajando 24 años de mi vida en una institución de educación superior. Hoy en día, gracias a Dios, soy una persona independiente, pero a través de esas instituciones y de todas estas empresas y de todas las relaciones que uno tiene a diario, uno se da cuenta de las injusticias que definitivamente cometen grandes empresarios y que cometen también los grandes funcionarios, porque tampoco le vamos a echar las culpas a los empresarios y también los funcionarios también son ilegales, pero yo creo que los convierten ilegales son los grandes empresarios por ser tan injustos, tan inhumanos y tan falta de calidad humana cuando se trata de un funcionario o de un empleado. ¿A dónde debe acudir, doctor, un empleado, oígame, un trabajador cuando considere que han sido vulnerados sus derechos, por ejemplo? Bueno, Rita. ¿A dónde? Porque se equivoca. Entonces yo quiero que voy a demandar, que voy a hacer, pero ¿a dónde? ¿A quién? ¿Cuál es el área? ¿A quién es la persona profesional que debe dirigirse esa persona? Pero esto me lo va a responder después de comerciales. Trabajo digno en Colombia es nuestro tema de hoy, es un tema tremendamente interesante. ¿A quién no le interesa defender sus derechos? ¿A quién no le interesa que lo respeten y que lo traten como una persona digna? Porque por eso tanta fuga de cerebro, por eso mucha gente se va a trabajarle a otro país, doctor, porque aquí los derechos definitivamente no funcionan, aquí no hay trabajo digno. La pregunta que dejamos pendiente es ¿a dónde debe acudir una persona que siente que sus derechos han sido vulnerados, doctor? Bueno, un trabajador, un empleado que sienta que sus derechos laborales, sus prerrogativas laborales han sido vulneradas, debe primero que todo, y si es por ejemplo, usualmente eso termina en un despido, debe recurrir a la oficina del trabajo.
antes que nada. En la oficina de trabajo allá hay una dependencia, por lo menos, donde le coayudan a solucionar ese problema. Él plantea su situación allá. Obviamente, también debe recurrir a un abogado, a un profesional del derecho, para que lo oriente sobre sus derechos. Si realmente, no a un tinterillo, a un abogado. A un profesional de derecho que lo oriente si tiene o no derecho, porque a veces creen tener algunos derechos y realmente no los tienen. El trabajador ha actuado de manera normal y justa, pero cuando no es justo y cuando son realmente vulnerados sus derechos, obviamente debe buscar la orientación de un profesional del derecho para que éste lo asista, así sea en la oficina de trabajo o ante los jueces de la República de Colombia, es decir, los jueces laborales. Usted estaba hablando ahorita sobre acoso laboral. ¿Qué es eso? Bueno, el acoso laboral, Rita, es quizás una de las respuestas que ha dado el gobierno, el legislador, precisamente para resolver una serie de situaciones o una serie de actuaciones en las cuales incurría el empleador en contra del trabajador. Por ejemplo, los tratos injuriosos, calumniosos en contra del trabajador. Por ejemplo, los tratos donde se burla de un trabajador. Ese tipo de actos, el legislador ha diseñado una serie de actuaciones que ellos consideran como un acoso laboral. ¿Cómo se come burlarse de un? Por ejemplo, Rita, hay situaciones que definitivamente escapan a la normalidad. Yo de pronto como empresario, como empleador, tengo que tener de entrada un trato acorde con mi trabajo, con mi empleado, un trato cordial, ¿verdad? Un trato no discriminatorio. Pero hay situaciones, por ejemplo, cuando creemos que el trabajador ha incurrido en una falta o un delito. Supongamos que una cajera tuvo un descuadre y enseguida le dice el empleado, usted me hurtó, la voy a denunciar ante la policía. Le hace un escándalo, pero resulta que eso no fue así. O sencillamente fue algo que... incompleto. Alguna situación que se puede sortear. Son situaciones que no están ajenas a ninguna persona, pero se pueden sortear. Entonces, ¿qué pasa? Hay hay empresarios que utilizan esa ocasión para abusar, injuriar, calumniar a su trabajador. Y lo peor del cuento, doctor, es que muchas personas se tienen que aguantar eso porque si no se quedan sin empleo y necesitan de un medio de sustento. Es que precisamente para eso se creó la ley de acoso laboral. Si un trabajador considera que hay ciertas situaciones, vuelvo y reitero, ya el legislador las ha determinado, por ejemplo, un trato injurioso, calumnioso, sencillamente debe acudir a los mecanismos judiciales para que eso no suceda. Ahora, si entra en el dilema, ¿será que yo recurro o no recurro porque puedo quedar sin mi empleo? ¿Verdad? Es posible que quede con el empleo, pero entonces, si queda sin el empleo, él debe ser indemnizado. Y hay unas indemnizaciones, hay unas pretensiones. Doctora Jaime Luis Arias, ¿a dónde puede acercarse la gente que se siente que sus derechos han sido vulnerados? Si requieren una orientación jurídica, pueden ir a nuestra oficina, que está ubicada en la carrera 54, número 68215, local 2. Nos pueden conseguir en internet, www.arquesabogados y asociados. Nosotros contamos con profesionales especialistas en materia laboral y pensional que estarán dispuestos a orientarlos y a asesorarlos cuando consideren que sus derechos laborales y pensionales prestacionales han sido vulnerados. Allá tenemos personal idóneo y competente que les puede prestar una asesoría jurídica en esta materia. Oiga, y usted habló algo de pensiones y no es que me quiera entender, pero sí le pido a todos los colombianos que por favor cuando vayan a elegir su fondo de pensión, miren, acudan a papá gobierno. Nada de esas entidades privadas. Todas deben colapsar, pero ya. Los espero la próxima semana, si Dios lo permite, a la misma hora. Los amo.